¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a mirar factor de conversión. ¿Listo? ¿Qué es el factor de conversión? Es uno de los muchos métodos que hay para convertir magnitudes físicas. ¿Listo? También pueden ser químicas o astronómicas, o bueno, nos sirve para muchas ramas, pero en este caso pues, nos vamos a concentrar en magnitudes eh, físicas. ¿Listo? ¿A qué se refiere con convertir magnitudes? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Alguien me está dando un número en metros, ¿listo? Por ejemplo, 5.000 metros, ¿listo? Y yo quiero convertir esos 5.000 metros a kilómetros. Entonces, con el factor de conversión perfectamente podemos expresar ese número que nos están dando en metros a kilómetros, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta algo previamente. ¿A qué me refiero con cambios de magnitudes o conversión de magnitudes? La condición es que la magnitud que yo vaya a cambiar, esto tiene que ser de la misma naturaleza. ¿A qué me refiero con la misma naturaleza? En el ejemplo que estamos dando ahorita. 5.000 metros, convertirlo a kilómetros. Los metros es una unidad para medir distancia. Y los kilómetros también es una unidad para medir distancia. Así que cuando yo convierto una magnitud de otra, sí o sí tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Por ejemplo, me dan los 5.000 metros y yo lo quiero convertir a kilogramos. No se puede. ¿Por qué? Porque los metros es una unidad para medir distancias, mientras que los kilogramos es una unidad para medir la masa. Así que, ojo, muy importante tener eso en cuenta. No podemos convertir magnitudes de diferentes naturalezas. ¿Listo? Vamos a empezar con factores de conversiones simples y luego con factores de conversiones complejas. Los factores de conversiones simples pues son las magnitudes que solo tienen un valor, ¿listo? Mientras, o bueno, que representan una sola magnitud. Mientras que el factor de conversión complejo ya es cuando hacemos la integración de varias magnitudes físicas dentro de un mismo número, ¿listo? Así que miramos primero el factor de conversión simple. Primer ejemplo, nos dicen 5 kilómetros, convertirlo a metros. ¿Listo? Nos están pidiendo representar este número que está en kilómetros a metros. Para esto pues nos sirve mucho todo lo que habíamos visto en las guías y clases pasadas, ¿no? Como notación científica, como múltiplos y submúltiplos, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y en este caso eh, podemos integrar todo eso para ahora sí representar un factor de conversión o para poder aplicar un factor de conversión. ¿Qué es lo primero que se hace? Vamos a hacer este paso a paso y luego ya hacemos un poquito más rápido, ¿no? Aumentando un poquito más la velocidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Coloquemos el número que queremos convertir. Ahora, este número se va a multiplicar por una fracción. ¿Listo? Ya vamos a identificar qué lleva en el numerador y el denominador la fracción. En esta fracción básicamente hacemos una comparación con respecto a la magnitud que nosotros queremos convertir, ¿vale? En este caso, estamos diciendo que queremos pasar de kilómetros a metros. Entonces, colocamos tanto en el denominador y en el numerador eh, los valores que nos ayudan a convertir dicha magnitud. Acá abajo, ¿qué colocamos? Tenemos que colocar un valor que represente kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque necesitamos que estos kilómetros se cancelen, se vayan de alguna forma. ¿Listo? Entonces hacemos la comparación de kilómetros a metros. ¿Cuál es la comparación más fácil? Decimos que un kilómetro, ¿listo? Equivale a ¿cuánto? Sabemos que kilo representa por 10 a la 3, ¿listo? Así que básicamente me están diciendo 1 por 10 a la 3, ¿listo? 1 por 10 a la 3, ¿qué quiere decir? Pues 1000, ¿listo? 1000. ¿1000 qué? 1000 metros, ¿vale? Nos estamos quedando con los metros. Se cancelan kilómetros con kilómetros y ya nos quedan los metros, ¿listo? Ya tenemos el valor o ya tenemos la magnitud a la cual queremos llegar, por lo tanto podemos empezar a operar. ¿Listo? Cuando ya
cancelemos las magnitudes que no queremos y lleguemos a la magnitud que sí queremos, podemos perfectamente operar. ¿Cómo nos quedaría esto? 5 por 1000 dividido 1. Ya sabemos que todo dividido por 1 da el mismo número, así que realmente nos queda 5 por 1000. ¿Y cuánto sería 5 por 1000? Es sencillo, 5000. Y listo, muchachos. De esta forma se convierte o se aplica el factor de conversión. ¿Listo? Es muy sencillo. Aquí digamos que aplicamos una pequeña noción de notación científica, pero también perfectamente podemos aplicar lo de múltiplos y submúltiplos. Vamos a hacer lo contrario. ¿Listo? Nos dicen pasar 5000 metros a kilómetros. La anterior conversión era kilómetros a metros. Y nos habían dicho que 5 kilómetros era igual a 5000 metros. Así que, haciendo el factor de conversión, nos tiene que dar 5 otra vez. Miremos. 5000 metros, lo colocamos el número y lo multiplicamos por la fracción en la cual tenemos que hacer dicha comparación. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la comparación? Igualmente como lo hacíamos en la anterior. ¿Listo? Solo que ahora los kilómetros van a ir arriba y los metros abajo. ¿Por qué? Porque necesito cancelar estos metros. Así que mucho cuidado con esa parte. Entonces, ¿qué ponemos acá? Que 1 kilómetro va a ser igual a 1000 metros. Bueno, listo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? 5000 por 1 sobre 1000. Se cancelan metros con metros y ya tenemos los kilómetros, que es la variable o la magnitud que deseamos. Así que podemos empezar a operar. Ya sabemos que 5000 por 1 da 5000, entonces realmente nos daría 5000 dividido 1000. ¿Se puede reducir esta parte? Claro que se puede reducir. Este 0 con este 0 se va, este 0 con este 0 se va, y este 0 con este 0 también se va. ¿Qué nos quedaría? 5 sobre 1. Y 5 sobre 1, o cualquier número variable dividido sobre 1 es la misma variable. Así que el resultado es 5. ¿5 qué? Kilómetros. ¿Listo? Con esto podemos comprobar perfectamente que si estamos bien, que la conversión está perfectamente, ya que nos tenía que volver a dar los mismos 5 kilómetros. Vamos con un tercer ejercicio. Vamos a mirar este tercer ejemplo. Nos dicen, convertir de 3,5 kilogramos a miligramos. ¿Listo? Vamos a empezar a resolverlo. Primero, ponemos el valor que queremos convertir y hacemos la respectiva comparación en una fracción. Ahora, hay muchas formas de resolver estos tipos de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacerlo de la forma mucho más larga para que quede un poquito más entendimiento, ya que la forma más larga también nos da paso a paso. Entonces, lo ideal sería convertir de kilogramos a gramos y luego de gramos a miligramos. ¿Listo? Hagamos eso idealmente. Entonces, lo primero sería convertir de kilogramos a gramos. Un kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? Ya sabemos que kilo nos dice que es 1000, así que sería 1000 gramos. ¿Listo? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Se van kilogramos con kilogramos y ya tenemos gramos. Pero ¿será que gramos nos sirve? No, no nos sirve porque tenemos que llegar a miligramos. ¿Qué pasa cuando todavía no llegamos a la magnitud deseada? Volvemos y hacemos otra fracción para comparar. ¿Listo? Seguimos y hacemos otra fracción para comparar. No operen todavía. Todavía no operen nada. Simplemente sigamos con el factor de conversión. Ahora, tenemos gramos. ¿Listo? ¿A cuánto será que equivale un gramo? Sabemos que los miligramos equivalen a por 10 a la menos 3. ¿Listo? Pero estamos hablando de un submúltiplo. ¿Listo? Recordemos que kilogramos es un múltiplo y los miligramos sería un submúltiplo. Entonces los gramos es mayor a miligramos. ¿Listo? Vamos con esa parte. Ahora nos dicen miligramos, perdón, de gramos a miligramos, entonces un gramo sería, miligramos es por 10 a la menos 3, pero eso no significa que yo tengo que poner 0,001, no, sino que simplemente estamos pasando de un múltiplo mayor a uno
menor. Y cuando pasa eso, pues obviamente el número tiene que ser positivo y mayor que 0. ¿Listo? En este caso, 1 gramo a miligramos, 1 gramo serían 1000 gramos. Cancelamos gramos con gramos y ya llegamos a la variable o a la magnitud deseada. Cuando ya llegamos a la magnitud deseada, ahora sí perfectamente podemos operar. ¿Qué tenemos acá? 3.5 por 1000 sobre 1 por 1000 sobre 1. ¿Realmente qué tenemos? 3,5 por 1000 por 1000. El resultado sería el siguiente. Concluyendo, 3,5 kilogramos equivalen a 3.500.000 miligramos. ¿Listo? Con este factor de conversión podemos llegar desde cantidades muy grandes a cantidades muy pequeñas. ¿Listo? Vamos a hacer un cuarto ejemplo para ahora sí pasar al factor de conversión complejo. Cuarto ejemplo. Nos dicen convertir de 5 horas a minutos. Pongámosle minutos aquí para no confundir con otra variable. 5 horas a minutos. Con el tiempo pasa algo extraño. ¿Qué es? Que no se puede tomar la tabla de múltiplos y submúltiplos completa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso no existen kilohoras, o no existen megahoras, o no existen decahoras. ¿Listo? Así que no se puede tomar la tabla de los múltiplos para este caso. ¿Cuándo sí se puede aplicar? Solo los submúltiplos y cuando estamos hablando de segundos. ¿Listo? ¿Por qué segundos? Porque existen los milisegundos. ¿Listo? Y mili pues es un submúltiplo. Así que por esa parte sí la podemos aplicar. Pero la mayoría de veces pues es complicado. Entonces, hagamos la conversión. Ponemos 5 horas perfectamente y hacemos la respectiva comparación en la fracción. ¿Qué comparación? Pues sabemos que 1 hora, ¿a cuántos minutos equivale? A 60 minutos. ¿Listo? El mismo procedimiento que hemos hecho. Se cancelan horas con horas. Ya tengo la variable que quiero convertir, a la magnitud que quiero convertir, así que empiezo a operar. Y el resultado de 5 por 60, el resultado nos daría 300 minutos. ¿Listo? Entonces miramos que el tiempo también se puede convertir, que hay que tener en cuenta muchos aspectos un poco diferentes, más sin embargo, pues eso no significa que sea difícil. ¿Listo? Estos serían los procedimientos para convertir magnitudes simples. Ahora vamos a mirar con las complejas. ¿Qué pasa con las complejas? Miremos este ejemplo de una magnitud derivada. Recordemos que las magnitudes derivadas son las que contienen más de una magnitud. ¿Listo? Entonces, nos dicen convertir 20 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Recordemos que distancia sobre un tiempo es igual a una velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a convertir una magnitud que representa la velocidad. Para este caso de las magnitudes derivadas, el factor de conversión sigue siendo el mismo, solo que es un poquito más extenso. ¿Cómo comenzamos? Tenemos que convertir una por una, es decir, convertir kilómetros aparte a metros y luego convertir horas a segundos también aparte. No podemos hacer todo en una misma fracción. Entonces comencemos por uno de ellos. ¿Por cuál comenzamos? Por el que nosotros queramos. ¿Listo? Si yo quiero empezar por el tiempo, pues empiezo por el tiempo. Y si quiero empezar por la distancia, también nos va a dar el mismo resultado. Empecemos primero convirtiendo los kilómetros a los metros, ¿vale? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Cancelo kilómetros con kilómetros y ya tengo mi variable o mi magnitud deseada. ¿Listo? Pero, ojo que todavía sigo en horas, así que no puedo parar. Sigan en el mismo factor de conversión. No hagan otra parte para convertir las horas. En este mismo se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ahora sí, convirtamos las horas. Sabemos que 1 hora equivale a ¿cuánto? Aquí hay dos opciones.
O convertimos primero de horas a minutos y luego de minutos a segundos, o directamente convertimos de horas a segundos. Se puede hacer directamente esa conversión. Hagámoslo directo. Se sabe que en una hora hay 3600 segundos. ¿Listo? Que en una hora hay 3600 segundos. ¿Por qué puse la hora en el denominador? Porque necesito que se cancele con estas horas. Estas horas están en el denominador. Para cancelarla necesito que la hora esté en el numerador. Así que cancelo estas horas con estas horas y ya tengo metros sobre segundo. Cuando ya tengo las variables que necesito, ahora sí empiezo a operar. Y listo. Operando todo esto, el resultado nos daría 5,56 metros sobre segundo. Así que vemos que el factor de conversión para las magnitudes derivadas es muy sencillo, sigue siendo igual que lo que hemos visto en el factor de conversión simple, solo que se hacen unos pasos más. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Así como lo hicimos en los primeros dos ejercicios, vamos a hacerlo con este. Nos vamos a devolver, a intentar llegar al valor al cual teníamos inicialmente. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que no nos va a dar exactamente los mismos 20. ¿Por qué? Porque la división contraria nos daba, en la división anterior, perdón, nos daba 5,55555, listo, el 5 periódicamente, y por último el 6. ¿Qué hicimos acá? Redondeamos o aproximamos el valor para no escribir todo ese número tan largo. Cuando hacemos eso, pues obviamente perdemos información, y al perder información, pues ya no nos va a dar el resultado exacto. ¿Listo? Pero entonces más o menos nos tiene que dar 20. Tengamos en cuenta eso. Ahora, de metros a segundos, nos tenemos que volver a kilómetros sobre hora. Cogemos el valor y hacemos la respectiva comparación en la fracción. En la anterior empezamos con la distancia, ahora empecemos con el tiempo. ¿Qué nos dice el tiempo? Sencillamente que 3600 segundos equivalen a una hora. ¿Listo? La misma comparación, solo que contrario. Los segundos arriba, ¿para qué? Para que pueda cancelar estos segundos. ¿Listo? Estos segundos. Así que directamente aquí ya podemos seguir con el factor de conversión. Tenemos la hora, ahora nos falta convertir los metros a kilómetros. ¿Listo? Seguimos en el mismo procedimiento, no vamos a hacer uno aparte. ¿Qué hacemos acá? Bueno, sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. ¿Listo? Metros abajo, ¿por qué? Porque necesitamos cancelarlos con este metro que está en el denominador. Y ya tenemos kilómetros sobre hora. Así que podemos perfectamente empezar a operar todo esto. Diremos más o menos que nos da. Haciendo la operación nos da aproximadamente 20,01. Está bien el resultado, porque nos tenía que dar aproximadamente muy cerca al 20 y pues digamos que casi nos da 20 exactos. Así que con esto podemos concluir que está bien hecho el ejercicio. Ahora vamos a mirar unas magnitudes algo diferentes. ¿A qué me refiero con diferentes? Por ejemplo, en este caso, la aceleración, la magnitud de la aceleración es metros sobre segundos, pero esos segundos están elevados al cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero convertir esos segundos al cuadrado a minutos al cuadrado? Entonces el procedimiento es un poquito más diferente. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado con esas magnitudes que tienen una potencia. Vamos a mirar cómo se convierten dichas magnitudes que tienen potencias. Miremos este ejemplo. 0,5 metros cúbicos y nos piden convertirlo a centímetros cúbicos. ¿Listo? El procedimiento para convertirlo es el siguiente. Ponemos primeramente el valor que queremos convertir. Hacemos la respectiva comparación. ¿Qué hacemos acá? Vamos a primero intentar convertirlo sin la potencia. ¿Listo? Vamos a imaginar que por el momento
no tenemos esta potencia. ¿Listo? Entonces, hagamos la conversión como si fuera de metros a centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que en un metro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100 centímetros. ¿Listo? 100 centímetros. Vamos a colocarlo un poquito separado. 100 centímetros. ¿Listo? Entonces sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Pero, ojo, no estamos hablando ni de metros ni de centímetros. Estamos hablando de metros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos para comparar o para hacer ese tipo de conversión? Es muy sencillo. Miremos el número de ceros que tiene esta parte. Esta es la parte que queremos convertir. ¿Cuántos ceros hay? Hay 2 ceros. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos para convertir? Sencillamente lo multiplicamos por la potencia, su multiplicación, por la potencia que tiene. En este caso la potencia es el 3, así que tenemos que multiplicar 2 por 3. ¿Vale? 2 por 3. El resultado, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar el número de ceros que va a tener. ¿Listo? En este caso sabemos que 2 por 3 es 6, así que ¿cuántos ceros tienen que ir acá arriba? Tienen que ir 6 ceros. ¿Listo? Entonces pongámoslos. Y listo, muchachos. Con eso, ¿qué nos queremos decir? Que un metro cúbico, ¿listo? Tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿vale? Cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos y ahora sí operamos dicho valor para hallar el resultado. Y el resultado en este caso nos dio 500.000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo para poder entender ese tema y esta parte mucho mejor. Miremos este ejemplo. Tenemos 7 decímetros cuadrados y lo tenemos que convertir a hectómetros al cuadrado. Estas dos magnitudes no se manejan mucho más, sin embargo, pues también existen y están presentes y lo podemos ver en la tabla de múltiplos y submúltiplos, ¿vale? Así que esto también perfectamente es válido. ¿Cómo hacemos para convertir esto? Bueno, primero tenemos que entender a qué equivale un decímetro a hectómetros. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál de estas magnitudes o en múltiplos es mayor? ¿Listo? Si nosotros nos ponemos a mirar en la tabla de múltiplos y submúltiplos, nos damos cuenta que los hectómetros es mayor a los decímetros. Ya vamos a mirar para qué nos sirve eso. Teniendo en cuenta que los hectómetros son mayores a los decímetros, entonces nos vamos a remitir a la tabla de múltiplos y submúltiplos para ver paso a paso llegar de hectómetros a decímetros. ¿Listo? ¿Qué nos dice la tabla? Que después de los hectómetros, ¿qué sigue? Después de los decámetros, ¿qué sigue? Sigue la magnitud pura. ¿Listo? Yo me refiero con la magnitud pura, pasa a una magnitud sin ningún múltiplo y submúltiplo. En este caso, como estamos hablando de una unidad de distancia, pues después de los decámetros vienen los metros. ¿Listo? Y después de los metros, ¿qué vienen? Ahora sí vienen los decímetros. ¿Listo? Aquí tenemos los decímetros. ¿Para qué nos va a servir esto? Muy sencillo. En la variable que es mayor, en la magnitud que es mayor, colocamos un 1. ¿Listo? Colocamos perfectamente un 1. Y ahora, ¿qué hacemos con estos tres? Colocamos un 0. 0 aquí, 0 acá y 0 acá. ¿Listo? Con esto, ¿qué podemos concluir? Que un hectómetro equivale a 1000 decímetros. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Entonces hagamos ahora sí la respectiva comparación, primero sin tener en cuenta el cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos quiere decir esto? A que un hectómetro, ¿listo? Equivale a cuánto? A 1000, ¿listo? A 1000 decímetros. ¿Listo? 1000 decímetros. Ojo que no estamos hablando de decímetros, sino de decímetros cuadrados.
a hectómetros al cuadrado. Así que hacemos perfectamente la misma, la misma operación que hicimos anterior. Tenemos 3 ceros. ¿Listo? En este caso tenemos 3 ceros. Y lo multiplicamos por el valor de la potencia. ¿Cuánto es de la potencia? De 2. ¿Listo? Coincidencia nos da otra vez 6. Así que en realidad los decímetros cuadrados a hectómetros cuadrados tienen que tener 6 ceros. Y listo. Ya tenemos los 6 ceros. Básicamente estamos diciendo que un hectómetro cuadrado, ¿listo? Es igual a 1.000.000 de decímetros al cuadrado. Ya tenemos las variables, ahora sí los podemos empezar a operar. En este caso nos conviene usar más representar el número en notación científica. ¿Listo? Ya que si nosotros hacemos esta respectiva operación, nos va a dar 0,000, ¿listo? Van a haber muchos ceros. Entonces, cuando pasa eso, pues es mejor representarlo en notación científica. El resultado sería 7 por 10 a la menos 6, ¿vale? Este mismo procedimiento se podría aplicar también con una magnitud derivada, ¿listo? Por ejemplo, estoy hablando de la aceleración, que la aceleración es una instancia sobre el tiempo al cuadrado, ¿listo? Así que este tipo de factores de conversión también se podría aplicar en esa parte. Por el momento, diría que podemos terminar ahí. Al finalizar y al enviarle esta clase a ustedes, les voy a enviar también un taller en el cual son talleres de repaso preparándose para la evaluación. ¿Listo? Así que necesito que, en este caso, repasen muy bien las dudas que tengan, por favor me las hacen saber y igual forma voy a dejarles el taller para que ustedes saquen sus dudas y puedan resolver.